Un saludo muy especial para todos los padres y madres de familia del Colegio Los Andes, para nuestros queridos estudiantes, para toda la comunidad educativa. Reciban un saludo muy especial de parte de las directivas del colegio, de los docentes, de todas las personas que estamos pendientes de brindarles a ustedes lo mejor de nosotros para continuar con este proceso de acompañamiento en todos los campos, en la parte académica, en la parte administrativa y por supuesto lo que nos corresponde en la parte psicológica. Mi nombre es Mario Fernando Rodríguez, psicólogo del Colegio Los Andes. Hacemos parte del departamento de psicoorientación de psicología del Colegio Los Andes con mi compañera Nora Patricia Tovar Mellizo. Estamos muy complacidos de buscar esas estrategias de comunicación con ustedes, los padres de familia, y, y tratar de irnos adentrando paulatinamente en esta mediación, ¿cierto? Y que también nuestros encuentros y las escuelas de padres se hagan de esta forma. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo y de alguna manera contarles qué estamos haciendo desde el Departamento de Psicoorientación, de Psicología, para acompañar a nuestros estudiantes. Tenemos unos canales abiertos constantemente, estamos nosotros visitando los salones constantemente, hablando con los niños o jóvenes que han sido remitidos, igual haciendo el acompañamiento con padres de familia. Sabemos de la importancia del acompañamiento psicológico, estamos pendientes de todas estas características que están teniendo nuestros estudiantes frente al tema del confinamiento y lo que implica estar en la casa sin compartir con sus amigos. Perdón. Entonces, esta es una estrategia pensando en ese acompañamiento a nivel eh, comunitario, ¿cierto? Tanto de nuestros estudiantes como de nuestros padres de familia. Entonces, nos vamos a permitir en este espacio, que va a ser uno de muchos otros, donde vamos a tener este tipo de diálogos, ¿cierto? De diálogos por parte nuestra, un poco desde el sentir de nosotros, lo que hemos estado haciendo, como les decía ahorita, y tener una comunicación con ustedes frente al tema que nos incumbe, ¿cierto? Que es el bienestar y la salud emocional de la salud mental, perdón, de nuestros estudiantes. Entonces, esta estrategia, en línea con mis emociones, permite articular un poco el sentir de los estudiantes, de los padres de familia, de los profesores, frente al tema que nosotros les estamos mencionando. Entonces voy a permitirme compartirle a ustedes una acción que se llevó a cabo con los estudiantes, pensando en investigar un poco sobre ese sentir. Entonces nos permitimos elaborar un cuestionario, a su vez también hacer los encuentros con los estudiantes en los diferentes cursos, para precisar un poco la información que sea relevante para adelantar las acciones que estamos pues siguiendo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, en línea con mis emociones es la estrategia por la cual nosotros nos vinculamos también a ese objetivo, ¿cierto? Entonces, este objetivo general, brindar espacios de acompañamiento psicosocial a los estudiantes del Colegio Los Andes por medio de un diagnóstico participativo rápido para facilitar estrategias de afrontamiento de acuerdo a las realidades propias del contexto escolar en situación de pandemia. Entonces, como les mencionaba, ahorita nosotros tenemos pues una intención muy clara frente a esos factores que están asociados al confinamiento, a lo que ha significado para nuestros estudiantes estar en su casa, no ir al colegio y encontrarse con sus compañeros, un poco la motivación, un poco los cambios de actitud frente a lo que está ocurriendo, y esto también referido por los padres de familia, ¿cierto? Observado en las apreciaciones de los padres de familia. Cuando nos llaman y nos comentan que su hijo está desmotivado, que su hijo ha perdido el interés, que ha cambiado su conducta, que, bueno,
varios factores que implican tener en cuenta esta situación desde la parte psicológica y el acompañamiento obviamente con los padres de familia. Nosotros, como mencionaba al principio, hemos estado muy pendientes de este tipo de factores. Tenemos unas reuniones diarias con el equipo directivo donde estamos buscando las estrategias de acercamiento con nuestros estudiantes, buscando cuáles son esas estrategias y cuáles pudieran ser las que nos faltan también para acompañar este aspecto que les mencionaba. Entonces, el objetivo de este instrumento es el que vamos a socializar el día de hoy y teniendo en cuenta pues, algunas ciertas particularidades que nos van a servir como apoyo para nuestros estudiantes. Bueno, la encuesta, ¿cierto? Inicia con una pregunta que nos sirve a nosotros como colegio. ¿Cuáles son esos factores que pudieran potencializar la motivación de nuestros estudiantes? ¿Verdad? Entonces, desde el campo, digamos allí un poco más escolar, desde el ámbito del colegio, pues miren que estas son las respuestas, perdón, del bachillerato, ¿sí? A continuación, en otra grabación, mi compañera Norita hablará de las respuestas que obtuvimos en primaria. Entonces, de 241 respuestas podemos encontrar lo siguiente. De las cosas que más me agradan del colegio, ¿cierto? 207 manifiestan que son sus compañeros. Si ustedes ven aquí una respuesta significativa en términos de esa relación o de esas interrelaciones que tienen nuestros estudiantes o que necesitan, ¿verdad? Eso es una necesidad, algo puntual que nos están mostrando nuestros estudiantes, los compañeros, porque si bien es cierto, lo que se aprende en esa interacción, pues no lo pueden tener en otros espacios, ¿verdad? Un poco desde estar aislados en casa. Es verdad que están buscando las formas de conectarse en esas pequeñas comunidades, pueden ser de juego, por ejemplo, vemos cómo más esta parte virtual les ha permitido a ellos llamarse, acordar unos encuentros por esos juegos, pero definitivamente el encuentro con sus compañeros es significativo, ¿verdad? Que esos son esos aprendizajes que los estudiantes tienen con la interacción con el otro, con su igual, ¿cierto? Entonces allí en términos de las relaciones sociales, en términos de solucionar conflictos, en términos de sentir la presencia física de ese compañero que lo escucha, que en medio de clase y clase hay un compartir, ¿verdad? Con este compañero. Seguido, dentro de las respuestas significativas, encontramos los eventos especiales que el colegio realiza. Las izadas de bandera, los espacios de encuentro, los Facebook Live, las celebraciones, ¿verdad? Entonces, este aspecto también es una fortaleza identificada por los mismos estudiantes, donde encuentran en estos espacios otra alternativa de encuentro con sus compañeros. Si vemos en los Facebook Live, hay interacción de alguna manera allí, ¿cierto? Hay respuestas, hay preguntas, entonces los estudiantes en este sentido se conectan y ven que su colegio está allí y que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, hay mensajes como que qué bonito mi colegio, ese es mi colegio, como está de bonito, saludos a tal persona. Entonces, estos espacios son identificados como una fortaleza también. Y miren que en 88 de estas respuestas, correspondiendo a un 36.5, corresponden a los profesores. Y este factor es muy importante tenerlo en cuenta debido pues, que esa relación que se establece entre los docentes y los estudiantes es muy cercana. Entonces aquí empieza también a evidenciarse o se evidencia más bien un vínculo, ¿cierto?, afectivo que se establece entre el docente y el estudiante, donde se presenta la interacción entre estos dos actores, ¿cierto?, el docente y el estudiante, y se da el espacio también de hablar
sobre sus cosas importantes, el profesor le pregunta, hay una interacción, hay un conocimiento de la vida del estudiante. Entonces miren que esta respuesta nos lleva a pensar en esa fortaleza también que tenemos de la calidad humana también de los docentes y que este es un factor pues que debe potencializarse, ¿verdad? Eh, También las asignaturas, 39% de los estudiantes consideran que las asignaturas son importantes y que también generan cierta motivación, cierto interés por parte de los estudiantes, ¿verdad? Y en un porcentaje del 7.1 correspondiente a 17 estudiantes, las actividades escolares, talleres y los exámenes, ¿verdad? En este sentido, les gusta y están de acuerdo pues con esta parte. Siendo este 17 estudiantes, pues también un interrogante, ¿cierto? Grande frente a lo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? De 241 respuestas, 17 de ellas corresponden a eso, pues nos deja la pregunta y esto fue socializado también ya con el grupo de profesores para continuar trabajando en estos factores desde la motivación, desde la didáctica, desde las metodologías, de todo este tipo de situaciones que deben darse frente a nuestros encuentros remotos, ¿verdad? Porque no es una educación virtual. Entonces, a través de las charlas y de lo que tenemos en términos de las capacitaciones pensadas con los docentes, también está este aspecto. Bueno, la siguiente pregunta hace referencia a esa parte emocional, ¿cierto? Durante este tiempo en la virtualidad me he sentido principalmente, ¿cierto? De las 241 respuestas, miramos que significativamente encontramos un cansancio generalizado en la población, ¿cierto? Estudiantil. Entonces, mire, cansados, la respuesta es de 167 estudiantes, correspondiendo esto a un 69.3%. Implica y determina pues la situación de agotamiento que tienen los estudiantes, ¿cierto? Frente al tema pues de la pandemia, al tema de las metodologías, de estar allí en el computador, de estar todo el tiempo pues sentado en el computador, recibiendo su clase, ¿cierto? Entonces, esto indica pues un agotamiento significativo, que también, digamos, es parte de esa información que nosotros estamos evaluando y que nos propendemos en darle alternativas de solución. Feliz, ¿cierto? 125 estudiantes manifiestan sentirse contentos, ¿cierto? Que también es significativo, correspondiendo al 51.9% de las respuestas a este factor de la felicidad. Y dentro de esa felicidad, miren que es importante reconocer el reconocimiento de una familia, el reconocimiento de esos vínculos afectivos que son importantes para los estudiantes. Entonces habla de esa relación importante que tienen con sus abuelos, con sus tíos, con sus amistades que a pesar de la distancia física, pues se siguen presentando ciertos encuentros. Entonces parte de esa felicidad corresponden a temas como la familia, los amigos y los familiares. Entonces, esto nos habla un poco del vínculo afectivo y de la importancia de fortalecer este vínculo afectivo, que es una de las situaciones que se elaborarán en la siguiente presentación. También 44 estudiantes, ¿cierto? Correspondiendo esto al 18.3%, se sienten tristes, ¿verdad? Entonces hay que identificar aquí que esos, que digamos que este sentir de los estudiantes es en momentos puntuales de su existencia y de la relación que se establece con sus compañeros y de lo que pueden ellos estar experimentando. Entonces, esta tristeza
digamos, ellos lo refieren un poco a, a tener que dejar de frecuentar los espacios que antes tenían, ¿sí? Ellos tenían otros encuentros, otros momentos donde compartían, por ejemplo, la parte deportiva, la parte social, un poco más los grandecitos, las fiestas de 15, las salidas donde los compañeros, algunos niños que establecen ya sus relaciones en términos del noviazgo, ¿cierto? Niños de pronto un poco más grandecitos manifiestan que esta tristeza, pues debido a esa ruptura que hubo en la parte presencial, ¿no? De no contar con la presencialidad de estas personas. Eh, También preocupados, ¿cierto? Un 82, un 34%, ¿cierto? Correspondiendo a 82 de los estudiantes, se sienten preocupados, ¿cierto? Y hay una preocupación por la incertidumbre precisamente de lo que conlleva todo el tema del virus, ¿no? Entonces, porque no hay una comunicación directa frente a lo que está pasando en términos de las soluciones. Se hablan de las vacunas, se hablan de estos procesos, pero sí hay una preocupación porque es algo muy nuevo. Sabemos, apenas llevamos un tiempo, digamos, corto de análisis de la enfermedad. Como dicen los médicos y los especialistas, se desconocen muchos factores, ¿verdad? Ahorita se hablan de otras cepas, se hablan de otras situaciones que son cambiantes en la enfermedad, entonces hay preocupación frente a esta incertidumbre pues del comportamiento del virus por ese lado, y segundo, por la preocupación pues por no compartir con sus compañeros, ¿verdad? Miren que hay sentimientos también de rabia y algunos temerosos, ¿cierto? 25 estudiantes con rabia manifestaron pues este factor y temerosos 15 de ellos. Son sentimientos que de alguna manera tienen que ver o están relacionados con el mismo tema, ¿cierto? Del confinamiento. O sea, hay una situación que determina estos sentimientos y que en el estudiante dejan ver un poco cómo es la cotidianidad, estando en casa, prendiendo el computador, prendiendo la cámara, teniendo que hacer talleres, teniendo que estar estudiando sin esa presencialidad y sin esa situación importante de los compañeros, lo que les aporta. La siguiente pregunta también tiene que ver un poco a la motivación externa frente a lo que ha movido al estudiante a hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, el tema es qué cosas se ha aprendido a hacer en casa o las has mejorado, algunas que ya sabían. Miren que 135 estudiantes, ¿cierto? Aprendieron a cocinar o a preparar algo, ¿sí? Esperamos que esta respuesta corresponda a lo que los estudiantes en realidad lo están haciendo. Sabemos que sí, ¿sí? Sabemos que sí. Entonces, miren, cocinar, hay una intención importante allí por hacer cosas en la casa para prepararse algo. De pronto los estudiantes no lo sabían, ¿sí? O están preguntando o están viendo tutoriales, pero sí es, digamos, común escuchar a los estudiantes que puedan hablarse frente a este tema, ¿no? Entonces miren cómo las ocupaciones también, en este sentido, se consideran en un factor importante para manejar el estrés y todo este tipo de situaciones emocionales que puedan causar el confinamiento. En otros, ¿cierto? 117 estudiantes manifiestan otro tipo de actividades, otras actividades diferentes, ¿cierto? A las que se mencionan allí. En aseo en casa, miren que eso también implicó nuevas rutinas, ¿cierto? Que la familia se agrupara y que esas rutinas tuvieran que ver con repartirse también obligaciones. Entonces, 89 de los estudiantes respondieron que lo ha aprendido también a hacer, ¿sí? Actividades manuales, miren también en otro orden. 79 estudiantes manifiestan que
Las actividades manuales son otro factor, digamos, que les ha llamado la atención. Otro idioma, 62 estudiantes, ¿cierto? Correspondiendo al 25.7 de los 241 estudiantes encuestados. Jardinería, ¿sí? 10 estudiantes contestan que este es un factor importante y ninguna de las anteriores 17 estudiantes, ¿sí? Observamos que a pesar, digamos, de las limitaciones que hay en términos de salir y de estar en alguno de estos cursos o de manera presencial, pues lo han hecho de manera virtual. Entonces también hay una intención hacia los medios virtuales para aprender una nueva actividad, ¿verdad? Que se convierte también en un factor protector de esta salud mental de nuestros estudiantes. Otro factor importante, correspondiendo pues a otra pregunta, es requiero apoyo del colegio en qué cosas, ¿verdad? Menos tareas, ¿cierto? 157 estudiantes manifiestan que se están dejando muchas tareas, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que lo planteamos y lo estamos trabajando con los docentes en términos de esas ocupaciones y de esos ejercicios que el estudiante debe realizar en casa, ¿cierto? Entonces, ahí está el factor marcado, identificado para continuar trabajando con nuestros estudiantes. En 61% estudiantes que requieren tutorías, ¿verdad? Este es un espacio que se ha recalcado mucho en el estudiante y de alguna manera también se les permite a los padres de familia conocer que el colegio tiene un proceso de tutorías, pero los profesores manifiestan de pronto que no hay una clara manifestación por parte del estudiante de solicitarla. Aquellos que la solicitan, pues los profesores la realizan. Entonces, hay que aclarar que este es un espacio que el colegio ha creado y que el estudiante puede solicitar su tutoría con los docentes, ¿verdad? Más oportunidades de evaluación. 60 estudiantes manifiesta esto, ¿verdad? Entonces, en términos de la evaluación, de cómo se evalúa, que hay una interacción por parte del profesor y del estudiante. Entonces, en este sentido, hay un factor importante que nos va a determinar a nosotros que el profesor debe abrir un poco más, ¿cierto?, la posibilidad de evaluar de otra forma, ¿sí? Y esto también se ha tocado y se está tocando con los docentes. Seguido tenemos facilitar trabajos para integrarme con mis compañeros, ¿cierto? Entonces vemos aquí nuevamente una necesidad marcada en términos de esas relaciones con los compañeros y que faciliten también el diálogo y socialización con ellos, ¿verdad? Entonces es ampliar esta situación y permitir que se presenten trabajos conjuntos, obviamente orientados desde la clase y por parte del docente. 46 de los estudiantes que respondieron a este punto dicen que todo está bien. Explicación de la plataforma. Aún vemos dificultades de los estudiantes al enviar documentos, al enviar trabajos. Entonces, también se están estableciendo como las estrategias de fortalecer los envíos, de mirar las agendas virtuales, de facilitarle a los estudiantes este aspecto para que ellos aprendan a hacerlo y puedan enviar tranquilamente sin ninguna dificultad sus evidencias, ¿verdad? Miren que 5 estudiantes responden que quieren más tareas, ¿sí? 5 estudiantes dicen, bueno, déjenos más tareas, ¿verdad? Es un número llamativo, son 5 estudiantes de los 241. Sin embargo, menos tareas corresponde a 157. Bueno, de mi familia, otro tema, digamos, que tiene que ver con el tema de la parte familiar es, de mi familia, ¿qué requiero? ¿Cierto? Bueno, tiene que ver con la diapositiva
que les mencionaba hace un momento, donde decía que en esta, ¿cierto? Donde dice que feliz 125 y esa respuesta tiene que ver con 157 estudiantes manifiestan que todo está bien, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el factor familiar es fundamental para determinar este soporte para el estudiante, ¿sí? Establecer las relaciones familiares y fortalecer el vínculo familiar con nuestros familiares se vuelve un factor supremamente importante para el estudiante porque estar con su papá y con su mamá en casa, pues también implica esa interacción con ellos, ¿cierto? Donde las expresiones de afecto se dan de pronto más frecuentes, donde hay vinculación familiar y donde hay situaciones que de alguna manera tienen que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo en grupo. Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta este factor, ¿cierto? Que nos indica, ¿cierto? Un todo está bien a 157 estudiantes, ¿verdad? Hay una situación allí de pronto un poco para tener en cuenta que es en segundo orden, digamos, en las barras, hacer cosas juntos, ¿cierto? 56 estudiantes manifiestan que hacer cosas juntos, que es un poco lo que les mencionaba ahorita en este ítem. Vincularse a través del juego, vincularse a través de las actividades familiares, saber de la parte emocional de nuestros seres queridos. Nosotros no necesariamente tenemos que ser psicólogos para hacer esa escucha o para tener un soporte allí emocional o saber cómo manejar esta situación en términos desde lo emocional, ¿verdad? El diálogo, ¿cierto? Se establece y en el discurso nosotros podemos identificar cómo se siente un individuo, ¿cierto? Y cómo se siente un miembro de nuestra familia para determinar cómo es su discurso, qué es lo que dice, cómo lo dice, si lo dice de una manera abierta o más bien es callado para determinar lo que le está pasando. Entonces es muy importante determinar que hacer cosas juntos tiene que involucrar ese tipo de situaciones donde nos vemos como grupo, participamos como grupo y nos generamos cierto soporte emocional a nivel familiar, ¿cierto? Y miren, en un tercer orden dice que mis padres me escuchen, ¿cierto? 37 estudiantes manifiestan un poco más ese sentir, ¿cierto? Con que es el diálogo, la escucha, que mis papás me escuchen. Mm, Después, que jueguen conmigo. Ese es otro factor que vincula a la familia en un factor importante desde lo emocional. Entonces, jugar, como ustedes saben, no solamente es la actividad física, sino que estrecha los vínculos afectivos y determina que en el juego te reconozco, te tengo en cuenta, nos reímos y hay un fortalecimiento del vínculo con las personas que están allí jugando. ¿Verdad? Que mis padres me escuchen más, entonces que me consientan o abracen más, ¿cierto? Se tiene que ver con el abrazo, con el toque físico, que está tan distante en estos momentos. Si estamos en nuestra familia, pues ese vínculo afectivo a través del contacto pues se debe establecer de una manera significativa, ¿cierto? Sabemos que nuestros padres y nuestros muchachos son muy afectivos, ¿cierto? Lo veíamos en la presencialidad, donde niños o jóvenes era muy fácil el abrazo, el decir, ¿cierto? El hablar desde sus emociones. Entonces miren que esta parte, desde el contacto físico, determina ciertas situaciones bien importantes a tener en cuenta. Entonces, hay que hacer énfasis en este tipo de situaciones eh, para ir fortaleciendo, digamos, aquellas que tenemos un poco más olvidadas y potenciar aquellas que sí nos van a generar un soporte a nuestra familia, ¿cierto? En este tiempo, yo, teniendo en cuenta un poco las respuestas más de tipo emocional y un poco más desde la parte, desde los síntomas, ¿cierto?
Miren que mi actividad sigue normal, 97 estudiantes manifiestan que la vida sigue normal y que no tiene ninguna pues, afectación. Tenemos hay unos dolores importantes allí frente a lo que tiene que ver con dolores físicos, musculares, ¿cierto? Eh, Dolor de cabeza, ¿cierto? El siguiente ítem es dolor de cabeza. El 86 estudiantes, correspondiendo esto a 35.7%, tienen dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, o se ha incrementado este síntoma, sí que es un síntoma físico y que puede denotar que están padeciendo alguna situación de tipo, pues, de estrés, ¿cierto? Donde nosotros pudiéramos identificar que está también mucho tiempo en un computador, pues nos puede repercutir también en este tipo de dolores, ¿no? Dolores de cabeza. Después se le dificulta concentrarse, ¿cierto? Vemos cada vez más que los estudiantes se dispersan también por la facilidad que tienen ahí en la pantalla por estar conectados con ventanas alternas a otro tipo de cosas. Los estudiantes lo han manifestado también, ¿cierto? Que estando en clase, pues determinan otros espacios para chatear, no todos, en algunos momentos. ¿Sí? Dificultad para concentrarse, porque no es lo mismo estar en un salón donde el profesor nos está observando, donde hay una regulación social también por parte de nuestros compañeros. Entonces en esto el estudiante lo que puede hacer es o apagar su cámara o simplemente tener la cámara prendida pero abrir una ventana alterna. ¿Sí? Entonces en esto también lo manifiestan los estudiantes. Una dificultad para concentrarse, también una dificultad para dormir. Y miren, en esto, padres de familia, hay que tener en cuenta que hay un factor muy significativo en el tema también de las pantallas. Y las pantallas, pues, son el celular, el computador y el televisor. ¿Sí? Generalmente nuestros estudiantes tenemos el televisor en la pieza. ¿Sí? Entonces, no nos percatamos que este televisor pues esté apagado, que aún estando en el cuarto pues también está interfiriendo ahí un poco el sueño, ¿cierto? Y la permanencia en el celular, ¿cierto? También puede estar influyendo allí. Entonces, eso ha cambiado nuestros hábitos y eso ha cambiado específicamente el hábito de dormir, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese tipo de prácticas, ese tipo de situaciones que nos puedan llevar a que el estudiante ya haya adquirido nuevos hábitos, ¿sí? Unos malos hábitos para acostarse, para dormir, ¿cierto? Entonces se están acostando más tarde, si vemos el estudiante está cansado al otro día, está estresado, está agotado cognitivamente también, y eso se observa pues algunos en la clase. Entonces, hay que tener en cuenta también este factor. He aumentado el apetito y he llorado más, ¿cierto? 46 estudiantes responden afirmativo a esta pregunta. He aumentado el apetito. Eso es una característica de ansiedad, ¿cierto? Si vemos desde esta conducta lo que nos implica es que el estudiante al sentir la ansiedad pues está comiendo más, ¿cierto? ¿Y qué está comiendo más? Pues habría que mirar si nuestro hijo o nuestra hija está subiendo de peso, si está más sedentario, no está haciendo el ejercicio. Habría que mirar esta parte porque es muy, muy importante la actividad física para mantenernos también saludables, ¿sí? Y he llorado más, ¿cierto? 46 de los estudiantes manifiestan haber eh, o este factor, ¿no? He llorado más, ¿sí? Eso implica desde su ámbito personal que hay una afectación significativa, digamos, del tema de la pandemia y del estar en casa. Entonces, es un factor también que hemos trabajado y estamos trabajando con el tema de habilidades para la vida, con la psicóloga que está en los salones, ¿cierto? Para identificar
el manejo de las emociones, el manejo de la tolerancia a la frustración y desde las habilidades sociales que se le van a transmitir al estudiante. Y también para nuestro siguiente paso de alternativa, que es de las siguientes preguntas que vienen. Ya les explico un poco en qué consiste. No me importa cómo me veo. Este también es una situación que nos puede implicar a largo plazo, ¿cierto? Características de una tristeza significativa, ¿cierto? Y una tristeza significativa y que sea permanente, pues nos podría llevar a un estado depresivo. Y son factores que los papás tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Cuando su hijo pierde la motivación por asearse, vemos que no se cambia pues así como mucho de ropa, que no le importa si se puso el muñito la niña o que antes el estudiante se perfumaba y ahorita no lo está haciendo. Son factores que nos deben a nosotros tocar la campana un poco de alerta para buscar ayuda. Es allí cuando debo consultar al psicólogo, ¿cierto? En primera instancia, pues el psicólogo en el colegio y nosotros determinar si ya se requiere un acompañamiento de psicoterapia, ¿cierto? Porque recuerden que en el colegio, pues no hacemos procesos clínicos, hacemos procesos psicosociales de acompañamiento y de psicoorientación, que dado el caso, si se requiere y hay que identificar esos factores que de pronto pudieran estar determinando una psicopatología y remitirlo pues a un psicólogo clínico o a una valoración por psiquiatría también infantil, ¿verdad? Entonces es muy importante estar leyendo y chequeando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, si está comiendo bien, si está durmiendo bien, si no le importa cómo se ve. Supongamos que algún estudiante pudiera haber identificado, o nosotros, a nuestros hijos, que le gusta mucho el sándwich de cordero, supongamos así, y que le trajimos el sándwich de cordero y se come un poquito y de pronto vemos que perdió el interés, el gusto por él, ¿cierto? Ya no, que antes salía a montar bicicleta, ahorita no lo está haciendo. Entonces, factores como estos nos indican que algo está pasando al interior del estudiante. Entonces, tenemos que mencionarlo. Eh, entonces, tenemos que identificar que estos factores son supremamente importantes, ¿sí? Y ese 26 estudiantes, ¿cierto? Responden es que una disminución en el apetito, ¿sí? Vemos que 46 lo aumentan y 26 refieren que han disminuido más bien el apetito, que también es otro factor a tener en cuenta. Vemos que ha adelgazado, que ha perdido significativamente peso y esto nos lleva a pensar pues que requieren una mirada, una situación importante para tener en cuenta. Entonces, miren, la siguiente pregunta tenía que ver, como les decía anteriormente, me gustaría hablar con alguien de cómo me he sentido, ¿cierto? 238 respuestas, ¿cierto? De esas 238 respuestas, el 84.5 manifiestan que no. Y ese 15.5 manifiestan que sí. En ese sentido, nosotros tenemos entonces el listado de estudiantes que han respondido afirmativamente a la palabra, pues, a la pregunta que sí, y estamos haciendo un llamado paulatino de estos estudiantes, ¿verdad? Entonces, los estamos llamando y estamos haciendo el acompañamiento en psicoorientación, ¿verdad? Entonces, y más adelante, bueno, aquí está, después sigue primaria, que es el tema que va a manejar mi compañera Norita. ¿Qué se piensa hacer? Nosotros pensamos desarrollar estos temas, digamos, este sería un primer momento con ustedes y pensando en establecer también la posibilidad que el padre de familia pueda ver este video, ¿cierto? En cualquier momento y que esta escuela de padres inicial pueda servirle al docente o al padre de familia cuando él considere que es su tiempo. Hemos identificado también y atendiendo sugerencias que hagamos este tipo de conversatorios, este tipo de propuestas, ¿cierto? Más bien conversatorios no, porque digamos es unidireccional,
pero esperamos que sea bidireccional. ¿En qué sentido? Que puedan comunicarse con nosotros y que puedan expresarnos, ¿cierto? Su sentir, si tienen alguna dificultad con sus hijos, si tienen ustedes alguna dificultad, vemos que el proceso de los duelos se ha elaborado más, perdón, se está presentando más, estamos perdiendo nuestros familiares, no los estamos viendo, vemos que entran al hospital, ingresan a UCI y se agravan y después de pronto lamentablemente nos dicen que han fallecido. Entonces, todos esos procesos de pérdida, de situaciones de no verse, de la presencialidad y demás, pueden estar allí latentes y pueden estar allí, digamos, emergiendo de una manera significativa para estar siendo atendidos o para requerir atención frente a esto, ¿sí? Por eso entonces, en línea con mis emociones es a través de estos medios estar conectados con los padres de familia, con los estudiantes. Entonces, les recuerdo, ¿cierto? Mi número celular es el 314-568-2668. 314-568-2668. Y espero estar hablando con ustedes, ¿cierto? Que nos llamen, que nos digan, bueno, me preocupa esto de mi hijo, de las preguntas que tú dijiste en la explicación, veo que mi hija es así. Entonces nosotros tenemos otra información que es supremamente importante para nosotros, ¿verdad? Ha sido un gusto encontrarnos con ustedes a través de estos medios y esperamos que no sea pues la primera vez. Como les decía, vamos a continuar con este tipo de, de acciones y mirar cómo es la respuesta por parte de los padres. También que nos comenten qué les parece, si hay algún tema en los que ustedes consideran que nosotros podemos hacer énfasis, ¿cierto? Porque tenemos un plan de trabajo con los estudiantes, como les decía, acompañar en los cursos, haciendo los talleres, haciendo el acompañamiento por parte nuestra a los estudiantes. Pero también sería importante escucharlos a ustedes. Si hay alguna situación importante que ustedes quieran manifestar, que nos quieran comentar, pues ahí están los números telefónicos. Un gran abrazo, una bendición para todos y ojalá nos volvamos a ver pronto.